tardado más de la cuenta, lo sé, soy consciente, pero todo llega en esta vida y por fin llega el top de Tony Scott. Un director con menos prestigio seguramente que su hermano Ridley Scott, que ya sabéis falleció hace algunos años, pero hay que decir que siempre ha tenido un tono medio, un nivel medio en sus películas muy destacable. Ridley Scott, por ejemplo, es mucho más irregular, tiene películas muy potentes, en fin, hay películas que son posiblemente obras maestras como Alien, como Blade Runner o como el caso de Gladiator, pero luego otras muy regulares y hasta, diríamos que hasta maluchas. Tony Scott nunca ha tenido una película que sea sobresaliente, pero en general siempre ha tenido un nivel medio bastante interesante y además siempre ha sido muy fiel al género de acción, lo cual hay que agradecer. Donde vamos a repasar las que para mi gusto son las 10 mejores películas de este director, que tampoco hizo muchas más. Me queda pendiente una por ahí que es complicada de encontrar, por tanto la he tenido que dejar fuera, aunque aviso, va a haber más de una sorpresa como siempre con mis top, para bien o para mal, y seguro que más de uno echará en falta alguna ausencia. Pero esto es así, mis tops nunca dejan indiferentes. Voy a empezar por el 10º puesto con una película bastante olvidable, pero que tenía cosas interesantes, o por ejemplo el hecho de tener a Robert De Niro de protagonista y también de haciendo de villano, y que transcurre en medio del género de deportivo, el de género de deportes, aunque sea con un deporte que a mí no me gusta nada, como es el béisbol. Una película además va a tener a Wesley Snipes de protagonista como supuesto, pues eso, deportista de élite, acosado por el Robert De Niro, que es pues eso, un fanático de este deportista y que pues va poco a poco saltando las barreras más lógicas y que se convierte al final prácticamente en un acosador que incluso intenta matarle a su hijo y demás. Una película simpatiquilla que no estaba mal y que, bueno, la verdad es que me acuerdo mucho de su promoción en su momento en televisión, que tiene un cartel bastante chulo, pero es una película un poquito olvidable en muchos detalles. Aún así, no está del todo mal, y ver a Robert De Niro con la voz en español de aquello de Bobby, pues está bastante bien, mola bastante, y hay que meterla de alguna forma en este top, aunque posiblemente sustituya alguna que para alguno es mucho mejor película. Noveno puesto para la que finalmente sería su última película, Imparable, con Denzel Washington, su actor fetiche, le va a tener prácticamente en la mitad de su filmografía, y aquí además con un actor emergente como él, nunca me acuerdo el nombre de este chico, me da una pena, pero es que es verdad, el de las películas de Star Trek o de Wonder Woman, nunca me acuerdo el nombre de este chico, lo siento mucho, de hecho incluso hizo una vez de Jack Ryan en la última, la más olvidable. Ya haremos vídeo de Jack Ryan. Una película que la verdad es que estaba bien, porque además, oye, iba sobre trenes, que ya sabéis que está muy ligado a mi día a día, incluso con el otro canal de YouTube. Una película que, digamos, podría ser incluso film de catástrofes, podría meter más o menos en ese subgénero que ya sabéis que me gusta bastante, y que va a tener pues, a un tren que no hay quien lo pare, que no tiene ni conductor y que encima va cargado de residuos tóxicos, y que si no recuerdo mal era o estaba basado en hechos reales, con lo cual es mucho más interesante, lo cual pues oye, hay que tener en cuenta que siempre tiene su parte épica y que, bueno, pues tenemos a un Denzel Washington que siempre está bien, es un actor que siempre está bien, y lo que ha tenido de bueno Tony Scott, que ha tenido siempre, o casi siempre, a muy buenos actores a su alrededor, y aquí pasaba un poco eso. Era una película un poquito deficiente en algún detalle, pero en general estaba muy interesante, además mantenía mucho la tensión por lo que ocurría con el tren, con ese estilo tan peculiar de Tony Scott a la hora de, por ejemplo, el montaje, esas cámaras que se mueven tanto, que muchas veces hasta te marean, que a veces incluso a mí me parece un poquito más molesto que otra cosa. Lo voy a decir ahora con algún título en concreto que va a estar un poquito más alto en el escalafón. Hay momentos que dices, no hace falta, es tu sello, vale, pero hay veces que marea más que otra cosa o que no aportan nada y que a veces parece que se pasa de la raya incluso de sus propias normas. Aquí está más o menos comedido y la película tiene el suficiente interés o tensión para que sea de los productos más resaltables de este director, y ya digo, fue su último trabajo, por tanto fue su último legado para el mundo del cine. Octavo puesto para la que quizá pudiera haber sido su película más relevante en muchos detalles, pero que se quedó con las ganas. Al final tenías a dos actores de grandísimo nivel, que además pues tienen un aire muy a cada uno, uno moderno, vamos a decir, que sería Robert Redford y el Robert Redford contemporáneo, que podría ser Brad Pitt, en una película de espionaje sobre espías, en fin, hasta el nombre lo dice, pero que a mí se me hace algo sosilla. Esperaba bastante más de ella cuando la vi en su día, la he vuelto a ver ahora, y como que le falta un hervor en muchos detalles. Es un título que aspira a algo más de lo que muestra y acaba siendo más un producto un pelín más fallido de lo que se podría pensar. Creo que Tony Scott se le da bastante bien, se le nota muy cómodo y muy suelto en el cine de acción, y aquí tiene esa pátina como de película de espionaje un poquito más seria, y creo que no le acaba de acompañar lo suficiente, y quizá, no sé si podría ser o no, le vino un poco grande en algún detalle, y al final la película se salva bastante con algún detalle de la historia, por supuesto,
puesto de sus dos protagonistas, que al final, pues con que estén ante la cámara ya ganan muchos enteros. Así que la he puesto delante de las otras dos porque es mejor película en general, pero seguramente sea más olvidable porque tiene menos del Tony Scott que, digamos, nos mola. Por eso la pongo en un puesto bastante más bajo de lo que seguramente podía haber merecido en caso de estar mejor ejecutada. Séptimo puesto para una película que puede parecer muy simplona, pero que seguramente será de sus productos más entretenidos. Además, con un Will Smith que ya empezaba a ser más o menos una estrella. Habló de Enemigo Público, además con aquella frase tan chula de promoción que no es paranoia si de verdad te persiguen. Bastante chula la frase. Con Will Smith todavía bastante joven, aunque ya empezaba a ser bastante reconocible. Era muy poquito después, por ejemplo, de Dos Policías Rebeldes o de Independence Day, con lo cual ya tenía un impacto importante. De hecho, creo que también fue una película que llegó después de Men in Black, así que ya empezaba a ser un actor muy importante también en el cine. Y, por ejemplo, con otro veterano, digamos que Tony Scott siempre tenía una especie de dueto de un actor veterano importante y de prestigio y otro emergente. Lo hemos visto ahora mismo con Spy Game o, por ejemplo, con el caso de Imparable. Y aquí tendría una pareja pues muy dispar como Gene Hackman, ganador de Oscar, con un montón de películas a sus espaldas, y Will Smith, que empezaba a abrirse paso en el cine, pero que todavía no era una gran estrella o no lo era tanto como podía haber sido en la televisión. Una película pues también un poco de espionaje, pero con mucha acción, con alguna escena muy chula y muy de Tony Scott, de a veces marearte con la cámara en algún detalle. De hecho, siempre he dicho, creo que es algo bastante extendido, que da la sensación de que es uno de los directores o uno de los sellos de directores referentes a la hora de ver cómo dirige Michael Bay. Yo creo incluso que Michael Bay es como un Tony Scott con esteroides. Muchas veces exagera muchas cosas más que lo hacía Tony Scott, pero con un sello muy propio de este director, que además la vamos a ver también, por ejemplo, con las puestas de sol, esos colores anaranjados, que se va a ver mucho en películas como alguna que hablaré después, como el caso de Top Gun y demás, y que parece que siempre tiene que estar en algún momento de las películas de este director. Como ya he dicho antes, con la media de sus notas, pero resuelve muy bien lo que tiene que resolver, es entretenida y tiene cosas muy interesantes y muy chulas. Por eso la pongo en un término bastante medio y por encima de alguna otra película, porque creo que está bastante mejor de lo que se puede recordar, o digamos que ha pasado muy bien el tiempo por ella. Sexto puesto para una película, o una vez más, con actor veterano importante y con joven promesa, que además estaba ya, bueno, joven, pero es que este actor, yo lleva siendo joven promesa desde los 10 años y ya ha sido una estrella desde mucho antes de lo que pueda alcanzar nuestra memoria. Hablo de Días de Trueno, Tom Cruise y el bueno de Robert Duvall, una película de carreras de coches, bueno, la NASCAR, que ya sabéis que es un tipo de carrera de coches que a lo europeo no es muy allá, pero que tiene cosas interesantes. Es una película que, eso sí tengo que decir, que no es tan redonda como yo recordaba, la vi hace muy pocos meses y como que es lo que me pasa siempre con Tony Scott. Es un director que yo le tengo simpatía, pero yo creo que sigue... O sea, ahora que puedo hacer este top, no creo que tenga una película de 9 para arriba, ni siquiera en el género de acción. Aquí más que acción sería, pues eso, deportiva, carreras de coches, es otro tipo de género o subgénero dentro de la acción, podríamos meterlo también en la acción, pero creo que no es una película tan potente como se podía haber pensado o podía haber sido. Quizá también por los medios de la época, no lo sé. Además, Tom Cruise es el Tom Cruise petulante que no te gusta en muchas películas suyas, sobre todo de esa etapa más joven. Por tanto, no es una película que me entusiasme tanto como podía haber sido o como recordaba de ella ahora que la he vuelto a ver. Aún así, merece estar en un puesto bastante medio alto de este top. Quinto puesto para una película que yo sé que muchos de vosotros pondríais en el top 3 sin pestañear, pero que yo no me acaba de entusiasmar tanto como a otros, y para muchos ya digo que es de los mejores productos de este director, incluso más de uno seguramente la ponga en su número 1. Hablo del Fuego de la Venganza, Man on Fire, una vez más, Denzel Washington al frente, una película que la he visto estos días, o sea, la tengo recientísima y que, a ver, tiene muchas virtudes, es una película con cosas muy chulas. El personaje de Denzel Washington es un personaje que te invita a conocer más sobre él o de su pasado, y quizá no se cuente demasiado de la película, y eso que es una película bastante larga. De hecho, es una de las cosas que para mi gusto lastra el producto final, es una película bastante larga y a ratos como que no avanza lo suficiente. Hay una cosa que, bueno, no está mal con el personaje de la niña, que está bien, pero que ya se ve venir, que lo que ocurre al final se ve venir, porque además no está muy bien resuelto, y hay cosas que están bien, pero no me acaba de entusiasmar el hecho de que, por ejemplo, aparte de que el metraje sea bastante importante, de que avance lento a ratos. Es cierto que al principio de la película es necesario
que se vea bien lo que es la relación de la niña, que es complicada al principio con ese nuevo guardaespaldas y que como poco a poco va creciendo, pero creo que se tarda demasiado. Y también lo que ocurre después de la venganza en sí llega para mi gusto demasiado tarde y tarda mucho en llegar. Luego tenemos cosas muy interesantes como por ejemplo el hecho de que transcurra y que de verdad se rodara la mayoría de las cosas en México, lo cual hay que agradecer. No se rodó en Colombia para simular México, porque seguramente no fue un rodaje fácil, más aún teniendo en cuenta de lo que se habla en la película, y eso hay que agradecerlo, pero quizá no me acaba de entusiasmar. Además, es quizá el peor ejemplo del Tony Scott pesado a la hora del montaje. Hay muchos momentos de la película donde esas cosas que hace Tony Scott con su montaje, de cámaras lentas, de cosas rápidas, de movimientos rapidísimos, que no se ve nada, esos cambios de color raro que dices... pero ¿por qué lo haces? Además, incluso a veces no te muestra lo que tiene que mostrarte o no te lo enseña lo suficiente para que lo puedas, vamos a decir, degustar como espectador. Es una película con virtudes, es una película con un tono serio, incluso algo bestia que le viene muy bien, pero para mi gusto hay cosas que rebajan la nota de la película o la hacen un poquito menos buena o potente de lo que podría haber sido. Y por eso, para mi gusto, no es ni de lejos la mejor película de Tony Scott o la más recordable. Y aunque tenga cosas muy buenas, creo que hay detalles del propio Tony Scott o del estilo Tony Scott que para mi gusto perjudican más que beneficia a la película, y por eso la dejo en un término medio, como sería el quinto puesto. Y bueno, ya como siempre pasa en estos casos, como ya sé que la mayoría de la gente ya se ha ido ante tal bazofia de poner en el quinto puesto al Fuego de la Venganza, pues ya estamos tranquilos, estamos en familia y puedo dar rienda suelta. Cuarto puesto para otra con el bueno de Denzel Washington, si es que tiene la mayoría de sus películas con el bueno de Washington al frente, y además aquí con otro actor que ya he mencionado antes, veterano, como es el bueno Jane Hammond. Además, una de las películas más potentes de submarinos, que sería otro subgénero dentro del, por ejemplo, el cine de acción o el cine de militar o de bélico, que la verdad es que está bien, es una especie de ejercicio, es una maniobra militar que sale mal porque están aislados y hay un juego ahí de tensiones tremendas bajo el mar, donde además los dos actores son lo más importante de la película, es claramente lo más potente, ese duelo de altura y de nivel entre Jane Hammond y el bueno de Denzel Washington, seguramente sea además una de las mejores películas de Denzel Washington, porque ese pique entre actores de gran nivel que tienen Hammond y Washington aquí es muy disfrutable. Además la banda sonora es muy potente y con cuatro cosas de poca monta. La verdad es que es una película que tiene mucha tensión y es de los productos más destacables de este director, por eso, porque además se aparta bastante de esa locura a veces que tiene a la hora de plasmar las imágenes y el montaje y todo esto. Es una película bastante seria que le viene muy bien y que además disfrutas como pocas por ese gran nivel interpretativo que tiene al frente y que agradeces. Seguro que para la mayoría es uno de los mejores productos de ese género tan especial que sería el de los submarinos, y hay que meterlo también en un puesto muy alto de este top, cuarto como he dicho. La cosa se pone interesante, tercer puesto para la primera entrega de esa obra maestra que ha sido Maverick. Hablo por supuesto de Top Gun. Para mi gusto Top Gun está muy por debajo de Maverick, o Maverick está muy por encima de Top Gun. Una película que hay que decir también ha envejecido bastante bien. Tú la ves ahora, Top Gun, y dices, hostia, esta película es de primero de los 90, pero primero de los 90, o bueno, incluso último de los 80, ya no recuerdo bien. Y parece que han pasado realmente muy pocos años. ¿Por qué? Porque tiene cosas bastante bien hechas. Por ejemplo, ese juego con el tema de las puestas de sol, esos anaranjados, amarillentos que tiene Tony Scott en muchas escenas suyas, aquí, por ejemplo, en la playa, y que se homenajea muy bien en el remake. Por eso el remake gustó tanto, porque además homenajea con mucho respeto a la original. Con un Tom Cruise todavía un poquito más odioso que otra cosa, no es el Maverick que hemos visto después, ahora hace poco tiempo, es un Maverick mucho más, pues, más rebelde, más tal, pero que está bastante bien, ya era una estrella importante y se nota, y con secundarios que están muy bien. Es una película muy entretenida, y lo que es la parte espectacular de lucha de cazas y demás, está muy bien conseguida. Han pasado muchos años, evidentemente, ahora Maverick está muy por encima en ese sentido, pero está muy bien conseguida, los portaaviones y demás. Así que es una película de acción que en muchos sentidos es mítica, la banda sonora por ejemplo también lo es, y eso hace que sea una película muy recordable, aunque quizá esté por debajo de lo que se podría pensar de una película de acción con ese misticismo que la rodea. Pero en realidad está muy bien conseguida y es uno de los papeles más míticos de Tom Cruise por algo. Y hablamos de un actor que tiene muchos papeles míticos y sin duda alguna merece estar en el top 10 de este director tan especial como Tony Scott. Segundo puesto, espero que me lo permitáis. ¿Estáis diciendo cuál? Este pendejo, ¿qué película va a decir como su favorita de este director? Este hombre no hace más que zarandajas tras zarandajas.
Segundo puesto para la única película, por desgracia, que hizo con mi actor favorito, con Bruce Willis, El último Boy Scout. Una película también para tomártela con tranquilidad, porque tiene a veces un tono de humor difícil de llevar. Eso sí, es una película muy canalla, con muchas palabrotas, con un personaje más antihéroe e imposible. Al final, el Bruce Willis que hemos visto en esta película, en El último Boy Scout, es el Bruce Willis que más vamos a ver en su filmografía. Esa especie de policía de retirada, alcohólico, mal hablado, que se llama mal con sus jefes o con sus compañeros, incluso hasta en John McClane lo vamos a ver en más de un ejemplo. Por ejemplo, la tercera entrega parece sacada de un fragmento del último Boy Scout. Ese Bruce Willis es casi el mismo que vemos en el último Boy Scout, y eso que es un personaje, vamos a decir, superior, porque corresponde a una saga más importante como La Jungla de Cristal, y que vamos a verlo también, por ejemplo, en Persecución Mortal. Y quizá de todas esas películas con un Bruce Willis o con un personaje de Bruce Willis, eso, que está como de vuelta de la vida, que está arrastrándose por el fango, es donde mejor se plasma. Además, con momentos muy bien conseguidos y muy entretenida. Tú ves ahora el último Boy Scout con esa retaila de palabrotas y de momentos pues que no son precisamente muy friendly, vamos a decir, muy para todos los públicos, y te sorprende bastante que pudiera hacerse en ese momento. Pero es que eran los 90, ¡ay, benditos 90! ¡Qué lejos han quedado ya! Así que hay que meterla en un top muy alto de este director. Yo la dejo en segundo puesto porque es que la primera a mí me encanta. Sí, porque el número uno es... Estaréis diciendo, no, pero me falta... No lo ha dicho todavía. Amor a quemarropa no lo ha dicho. ¿Qué te apuestas a qué? No, la deja fuera de eso porque ya la quité el otro día. Y Amor a quemarropa tiene muy poquito de Tony Scott y mucho de Quentin Tarantino, y del Quentin Tarantino que a mí no me gusta. Así que la dejo fuera, como entenderéis. Porque el primer puesto se lo voy a dar a Deja Vu, con Denzel Washington y con Jim Caviezel haciendo de villano, y con Val Kilmer también haciendo algún papel secundario interesante. Val Kilmer que va a estar en alguna otra película de Scott. Una película a mí me gusta mucho y es la que más disfruto de este director, seguramente, la que más me entretiene y la que más me gusta. Además, es una película que además te da pábula a verla más veces para entenderla un poquito mejor. El tema este de los saltos en el tiempo extraño, es una especie de máquina del tiempo, algo así. Es una película muy complicada de entender en la primera vez que la ves, pero es muy interesante, además, con un gran atentado terrorista que transcurre en la ciudad de Nueva Orleans, un momento además en el que se estaba recuperando de las inundaciones del Katrina, con lo cual tiene algo especial, y con un villano que además da un poquito de miedo, con un aire supremacista, como en plan, pues eso, hay que hacer lo que sea por salvar a tu país, y el patriotismo a veces conlleva actos muy deleznables como el que ocurre al principio de la película y puede ocurrir al final. Además, es una película donde Washington está estupendo, una vez más, que ese hombre no está mal en ninguna película, en ninguna. Yo creo que aunque intentara hacerlo mal, no le saldría. O sea, sería su único fracaso como actor, hacerlo mal. Y aquí la verdad que tiene un carisma muy especial, que tiene incluso una historia de amor interesante con un personaje, y con esa sensación de máximo suspense. Seguramente será la película con más suspense de la carrera de Tony Scott, con permiso de María Roja. Y eso hace que sea muy especial, sin renunciar a las manías, los dejes de este director, con el montaje, con las imágenes raras, con los movimientos de cámara imposibles y con el sol que está por todas partes. Con todo y con eso, y a pesar de que a veces puede ser más un lastre que otra cosa en muchas de sus películas, aquí incluso está bien metido. Es mi favorita, es la que más me gusta, la que más disfruto y la que más nota le pondría de todas las que he mencionado, y por eso, ya sabéis que mis tops son muy especiales, la pongo en el número 1, aunque más de uno se habrá llevado las manos a la cabeza, me habrá empezado a insultar, me habrá puesto 5 velas negras, y el día de mañana a lo mejor me manda una carta con anclas. Pero esto es así, es mi top, me he mojado, yo he dicho lo que tenía que decir, y que cada uno diga el suyo, sin más. Así que, como siempre, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.